Vamos a intentar, la tercera es la vencida, hablar con el ejército bolivariano y uno de sus comandantes, Walter Mendoza, nos atiende a esta hora. Don Walter, ¿finalmente me puede escuchar? Sí, señor. Buenos días, Julio. ¿Cómo estás? Muy bien, ahora sí, lo oigo muy bien. Gracias por atendernos. Don Walter, primero que todo, pues mucha gente se pregunta, una disidencia de la disidencia. ¿Cuáles son las diferencias de ustedes con Iván Márquez para haberse despegado del grupo de él? A ver, Julio, pues yo no quisiera ahondar en esos temas, pero es una cuestión, contradicciones políticas normales que suelen suceder en cualquier organización, ya sea empresarial, sea cultural o sea política. Cada persona tiene diferentes modos de mirar las cosas. Entonces, pues de allá los camaradas resolvieron quitarnos el aval de la segunda Marquetalia, diciendo que acá estábamos haciendo cosas sin consultas. Usted sabe que en Caracas, a partir del 24 de julio que se hizo el lanzamiento, se hizo un ciclo de 5 días y se acordaron unos puntos, unas cosas muy puntuales. Por ejemplo, un evento de masas en Tumaco, desescalar el conflicto y cosas así por el estilo. Entonces allá resolvieron que el evento de Tumaco estuviera supeditado al levantamiento de orden de captura al camarada Iván. Debo decirle, Julio, que ese tema no se trató en la fase exploratoria de negociaciones con Danilo Rueda y posteriormente con Ote Patiño. Entonces nosotros dijimos, no, pero es que un evento de masas como el de Tumaco no puede estar supeditado al levantamiento de una orden de captura, ni tampoco el segundo ciclo. Entonces aquí hay otra realidad y nosotros dijimos, todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en pro de la paz, en avanzar y en construir los cambios que necesita el país, sobre todo desde las regiones. ¿Sí me escucha bien? Le escucho perfectamente, don Walter. Yo quisiera preguntarle sobre la situación hoy de ustedes. ¿Están ustedes en una mesa de negociación y simultáneamente están en guerra o por el contrario, con el compromiso de que durante las conversaciones no haya confrontación? Vea, Julio, usted sabe muy bien que nosotros desde que fundamos el proyecto Segunda Marquetalia en el 2019, dijimos, no vamos a entrar en confrontación con la fuerza pública, no vamos a seguir combatiendo contra soldados y policías respetuosos de los derechos humanos, respetuosos de la vida y respetuosos de las comunidades. Porque analizamos muy bien de esos 53 años de lucha, de matándonos con policías y soldados en las profundidades de la selva, no produjo ningunos cambios. Al contrario, la guerra se agudizó y eso fue caldo de cultivo para la extrema derecha, decir que los únicos responsables de la guerra y de todo lo sucedido en Colombia eran las FARC. Entonces nosotros en estos momentos no hemos atacado la fuerza pública, a pesar de que de allá para acá sí nos han atacado y nos han matado muchos combatientes. Señor Mendoza, ¿cuál fue la influencia del alto comisionado Ote Patiño en que ustedes tomaran la decisión de apartarse del grupo de Iván Márquez? No, señor, eso es falso. Nunca los funcionarios del gobierno, ni Armando Novoa, ni Ote Patiño nos han dicho que nos separemos de Iván Márquez. Vuelvo y repito, fue una decisión unilateral allá de ellos, nosotros no. Nosotros producimos un comunicado, no recuerdo la fecha, debe estar por ahí, donde ahí dejamos explícito que de forma unilateral de allá se separan de nosotros, pero nosotros no, y ahí dice que no compartimos esa idea, pero la respetamos. Señor Walter, ustedes estaban a la espera, recuerdo, una vez se conoció la supuesta carta de Iván Márquez, a comunicarse con él y poder verificar que sí viniera de parte de él esa orden de que usted no estuviera como liderando el proceso de paz con el gobierno. ¿Usted logró comunicarse con Iván Márquez en algún momento?
Por cierto, esa carta nos sorprendió el día 16 en Puerto Asís en una reunión que estábamos haciendo con el gobierno, después de que con aval del gobierno logramos hacer una reunión con toda la comandancia de los compañeros de CDF en Putumayo para empezar a tomar decisiones y empezar a mirar qué sería lo más conveniente. Entonces nos sorprendió porque esa carta no nos llegó directamente a nosotros, a la Comisión de Paz de nuestra, que estamos la mayoría aquí en Colombia, sino llegó por manos de terceros. Entonces, pues nos sorprendió mucho porque no debió de haber sido así. Claro, yo quiero volver al tema de Iván Márquez y pues esa fractura que hubo ahí en la segunda Marquetalia, porque en un momento pues a Iván Márquez le pareció que esas negociaciones pues eran como una traición a lo que venían haciendo. ¿Usted tuvo la oportunidad, antes de que se produjera ese pronunciamiento de ellos que usted dice que les sorprendió, hablar con él del tema? No, sí, con él nos escribíamos notas, nosotros nunca utilizamos ni video ni audio por seguridad, solo notas, y en unas notas posteriores entonces nos decían que no utilizáramos el nombre de la segunda Marquetalia para las reuniones que estaban en curso y las reuniones posteriores. Señor Mendoza, ¿cuál es su situación judicial hoy? ¿Usted tiene orden de captura? Pues como estamos en la mesa de conversación, esas órdenes de captura están levantadas, porque si no, no pudiéramos hacer las reuniones que estamos haciendo, hemos hecho. Por ejemplo, hemos llegado de una reunión en Bogotá con la Delegación de Paz del Gobierno, donde ratificamos nuestra voluntad de paz y continuar con la mesa de conversaciones. Señor Mendoza, para que esta mesa, no le hablo de otras porque usted solo puede responder por esta mesa, para que esta mesa avance, es necesario que el gobierno les conceda ¿qué? Pues en la reunión que estuvimos en Bogotá recientemente con la Delegación de Paz del Gobierno, el doctor Octe Patiño nos dijo que el marco jurídico era el mismo de la mesa que habíamos iniciado en 24 de julio de este año. Entonces era la misma, que no había ningún problema, que únicamente había prácticamente que cambiar de nombre, y entonces por eso en adelante somos Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Señor Mendoza, hoy día la presencia de su grupo está puntualmente ¿en qué lugares del país? La presencia nuestra fundamentalmente está en Putumayo, Nariño y Cauca. Y esas zonas, perdóneme, Rafael, y esas zonas son unas zonas reconocidas por el narcotráfico. ¿Ustedes van a dejar de narcotraficar? Que nosotros no somos narcotraficantes. Los propios narcotraficantes están allá en el alto gobierno. Aquí lo que hay es unas comunidades pobres que no les ha quedado otra solución sino que vivir de los cultivos de coca, marihuana, y nosotros únicamente lo que hacemos es cobrar unos impuestos, como ha sido normal desde hace mucho tiempo. Señor Mendoza, pero ustedes están en unas zonas como por ejemplo la frontera en el sur de Nariño, que es donde hay una abundante presencia de cultivos de coca. Si esos cultivos de coca no son de ustedes, entonces ¿de quiénes son? ¿Ustedes a quiénes le cobran ese impuesto que usted dice que solamente cobran? Mire, perdónenme, pero ustedes deben saber más que yo cuántas familias viven en Colombia de los cultivos de uso ilícito. Mira, yo le digo una cosa. Cuando yo ingresé a las FARC, no había coca ni marihuana. Ni las FARC vivía de coca y marihuana. Ustedes saben que los cultivos de marihuana, por ejemplo, llegaron a Colombia, a La Guajira, en los años 78. Y ahora los trasladaron a Estados Unidos. Pero primero allá destruyeron cantidad de selva, mataron, bombardearon a la gente, encarcelaron. Entonces el problema no es los cultivos de uso ilícito, sino el problema es mucho más profundo. El problema es la responsabilidad del Estado colombiano y su élite política, que nunca han solucionado los problemas de Colombia, que esos datan de hace más de 200 años. Señor Mendoza, el acuerdo de paz con las FARC, quienes se sometieron a ese acuerdo de paz y hasta ahora lo han respetado, coinciden con que ese acuerdo tuvo una imperfección precisamente en el tema de los cultivos ilícitos. Lo reconoció el propio
presidente Santos. Yo quisiera preguntarle sobre ese tema. ¿Cómo se resuelve el tema del ingreso de los campesinos a los que ustedes les cobran ese gramaje, ese impuesto? ¿Usted cree que un campesino hoy cambiaría la coca por la yuca? Vea, Julio, eso depende de las instituciones del Estado y el gobierno. Son ellos los que tienen todas las herramientas políticas y jurídicas y económicas. Aquí en esta región de Nariño, ustedes saben que es una de las regiones más fértiles del país, donde prácticamente aquí todo lo que se siembra se produce. Pero la pregunta es, Julio, ¿a quién le pueden vender los campesinos, por ejemplo, su cacao? El coco, la palma, la yuca. Si aquí no hay inversiones del Estado, no hay inversión extranjera, no hay vías, no hay redes eléctricas, no hay acueductos. Es decir, aquí hay un abandono estatal. Y la única forma de supervivencia de la gente es la coca, porque la coca, vea, es los únicos productos que el campesino ha aprendido a industrializar. Es decir, una cuestión empírica, una cuestión que el campesino se las ha inventado, pero es el único producto que es industrializado y es de calidad de exportación. De resto no, porque es responsabilidad del Estado, del gobierno. Vea, Julio, aquí un campesino siembra 5 o 6 hectáreas de yuca, que por supuesto da mucho, pero ¿a quién se la va a vender? Lo mismo el cacao, el coco, la palma. Entonces no tiene a quién venderle, porque no hay vía, no hay empresas que procesen, no hay absolutamente nada. Pues la única forma de vivir es de la coca. Claro, señor Mendoza, cuestión... pero no es tan bien esa situación porque los grupos armados como ustedes tampoco permiten que el Estado llegue y lleve inversión y construya vías y construya hospitales y centros educativos, porque ustedes no lo permiten. No, eso tampoco. es falso. Eso es falso, Julio. O usted, allá, señores de la ULEV, es completamente falso. Esa es la idea que ustedes se hacen. Es una idea totalmente falsa. Nosotros acá a nadie le cobramos impuestos de que no sea los cultivos de uso ilícito. Aquí puede llegar un empresario y invertir, y de parte de nosotros no van a tener ninguna impuestación, porque eso lo hemos decidido y eso quedó plasmado en los documentos fundacionales del 2019, Julio. Mire, yo quiero volver al tema de los cultivos. El presidente ha planteado una idea: comprarles los cultivos. ¿Usted piensa que esa idea funciona? Bueno, si el presidente y el gobierno cree que eso va a funcionar, pues hombre, bienvenido sea. Nosotros estamos en disposición de apoyar eso, pero tiene que ser con medidas concretas. Vean, Julio, la vez pasada en los acuerdos de La Habana, usted sabe que en muchas partes se erradicaron, arrancaron, ¿y eso qué pasó? Absolutamente nada. Eso fue una mentira, fue una farsa, fue un engaño. Entonces el campesino arrancó su coca y después no le dieron nada. Entonces siempre ha pasado así durante muchísimo tiempo. Es que la responsabilidad de que haya coca, marihuana y guerra es del Estado. Yo, por ejemplo, yo nací en guerra. Yo ingresé a las FARC en los años 80. Y ya la guerra era total en todas partes. Y otra cosa para que ustedes tengan en cuenta, y es que en los acuerdos de La Habana, no es porque los acuerdos no es porque los libros o el acuerdo esté mal hecho o mal escrito, no. Es que definitivamente los responsables de que no se hubieran cumplido ese acuerdo fue Santos y Duque. Recuerden que Duque dijo que lo que él no había firmado no tenía ninguna responsabilidad de cumplir. Y recuerden que en el gobierno de Duque un funcionario del gobierno dijo que los acuerdos los iba a hacer trizas y los hicieron trizas. Pero ¿por qué entonces muchos de sus compañeros de las antiguas FARC han respetado el acuerdo, han podido rehacer sus vidas, tienen emprendimientos en el campo colombiano, están en el Congreso de la República? ¿Por qué para unos sí funcionó y no se hizo trizas el acuerdo y para otros como ustedes no funcionó? No, es que por eso, por ejemplo, los que están allá en las curulis, pues ten en cuenta que son 10.
¿Y el resto qué? Y eso no es cierto, no es cierto que en estos días yo oí un reportaje o un balance de la implementación. Y algunos muy fantasiosamente entonces dicen que el 90% de la implementación ya está. Es completamente falso, Julio, eso no es cierto. Por ejemplo, en la zona donde yo estaba, que es Buenos Aires, La Elvira, allá cuando empezamos el proceso habían más de 400 guerrilleros. Ahorita no hay ni un solo guerrillero ahí. Entonces eso es falso, que la implementación ha avanzado. Unos dicen que el 40%, otros se atreven a decir que hasta el 90%. Es completamente falso. Y si no, nomás miren que ya van casi 500 guerrilleros asesinados. Entonces eso no es tan cierto. Una cosa es en Bogotá y otra cosa es en el territorio donde se vive toda la guerra, se vive la injusticia, se vive la represión, se vive el hambre, absolutamente todo, que nunca lo han resuelto. Pero, señor Mendoza, ¿no hay nada que rescatar del proceso de paz con el presidente Santos? Usted lo que está pintando es un cuadro de fracaso. Totalmente, yo no tengo nada que rescatar. Yo lo único que rescato del gobierno Santos y del acuerdo fue que prácticamente, eso sí hay que valorarlo, que el 60% de nuestros guerrilleros salieron de las cárceles. Pero el otro 40% siguen en las cárceles. Mire, Julio, por ejemplo, esa cuestión de la JEP. La JEP prácticamente no ha funcionado. Ve, hoy a 8 años no hay ninguna resolución jurídica como se acordó en La Habana, como verdaderamente era la JEP. La JEP de La Habana es una, y la JEP que pensaron a torcer el cuello fue en los acuerdos del Teatro Colón. Hay 2 acuerdos, el de La Habana, que es el original, y el del Teatro Colón. Yo personalmente, yo no avalo el acuerdo del Teatro Colón. Señor Walter, ¿por qué cree usted que estamos hablando de un fracaso? Concretamente, ¿a qué le echa usted la culpa del fracaso? No, el fracaso es responsabilidad del Estado, del gobierno Santos y de Iván Duque. Ellos no cumplieron absolutamente nada y también se cometieron muchos errores. Uno de los errores más grandes fue haber entregado las armas a cambio de nada. Yo, por ejemplo, 40 años de lucha guerrillera y entregar el arma para que me sigan persiguiendo ya desarmado, para que me sigan haciendo juicios, para que me sigan montando falsos positivos. Por ejemplo, a mí me tenían en la mira de la extradición, acusándome de narcotraficante, de tener laboratorio, bueno, toda esa parafernalia que se han inventado contra los guerrilleros, contra los luchadores. Entonces fue un negocio de los más, como dicen los paisas, de los más chimbos que hubiera podido hacer. No nos cumplieron absolutamente nada. Nosotros valoramos bastante lo que ha venido haciendo el presidente Petro, porque el presidente Petro lo que dijo en sus anuncios antes de ser presidente y después de llegar a la presidencia, que iba a cumplir con los acuerdos de La Habana, para nosotros es valorable, pero eso también tiene muchas trabas, pero ojalá que así sea y lo puedan cumplir. Señor Walter, usted varias veces ha dicho en esta entrevista, bueno, que usted casi no da entrevistas, yo no recuerdo haberle escuchado la voz en esta emisora, y se lo agradezco, pero señor Walter, usted en esta entrevista varias veces ha dicho que usted lleva 40 años en las FARC. ¿Usted nos podría contar por qué se metió a la guerrilla? No, yo ingresé muy jovencito a las FARC y llegué a trabajar, yo empecé mi formación en la JUCO, desde los 15 años. Y vuelvo y le digo, yo nací y había guerra, había miseria, había mucha hambre. Y yo no logré estudiar, aunque me gustaba mucho estudiar, pero yo nací de una familia demasiado pobre, en Miraflores, Boyacá. Y quise estudiar, pero no pude, así como miles y miles de jóvenes que en estos momentos tampoco pueden acceder a una educación de alto nivel. Entonces,
esas causas que han originado el conflicto armado en Colombia siguen, no se han solucionado. Vea, Julio, yo creí firmemente que con el proceso de paz la guerra era cosa del pasado. Y no fue así. Al contrario, se agudizó más, aparecieron más grupos. Hoy en Colombia hay más de 30 grupos armados, según la inteligencia militar, según la fiscalía, según entidades no gubernamentales y fuentes internacionales. Cuando se firmó el acuerdo de La Habana, eran 2 guerrillas, las FARC y ELN. Entonces, ¿cómo se explica, Julio, eso? Eso no tiene ninguna explicación, ninguna presentación. Señor Mendoza, quiero preguntarle concretamente por el tercer punto del proceso de negociación que arrancarán con el gobierno, el que se refiere a las medidas y rutas de seguridad jurídica, así como todo lo que tiene que ver con justicia dentro del proceso. Ustedes, en el marco de la justicia y del aporte a la verdad, ¿están planteando tener su propia JEP o le juegan más al tribunal de cierre que está planteando el gobierno? Vea, yo no soy jurista, pero lo que sí les puedo decir es que este proceso de paz tiene que producir una nueva justicia para la paz, una justicia imparcial, una justicia verdadera, sin cartas bajo la mesa, sin trampas, sin absolutamente nada. Porque el error que cometimos la vez pasada es que eso no se resolvió. Y un acuerdo de paz no tiene validez si no se soluciona el problema jurídico a las y los combatientes. Eso no tiene ninguna validez porque quedamos expuestos nuevamente a los montajes, a las injurias y a la extradición de los líderes más reconocidos. Señor Mendoza, usted dice que ni el gobierno Santos ni el gobierno Duque avanzaron de manera concreta en el proceso de paz, en cumplir con lo que se acordó con las FARC. Pero usted nos habla del gobierno Petro y las promesas, pero igual el gobierno Petro ya lleva 2 años largos. Esas promesas que se hicieron en tiempos de campaña, ¿hoy se ven reflejadas en los territorios donde su grupo hace presencia? No, todavía no, porque nosotros sabemos de las trabas que tiene el gobierno del presidente Petro. No le han dejado pasar ninguna reforma, y sin reformas no hay posible proceso de paz. Esas son las reformas que hay que hacerlas desde allá, desde el alto nivel de todas las instituciones para que la paz se pueda consolidar. Porque es que la paz no es silenciar los fusiles, señores de la W. No, la paz va más allá. La paz es que hay que acabar con el hambre, con la represión, con las masacres, las persecuciones judiciales, las persecuciones políticas. Entonces a veces se le venden la idea, no, es que las FARC tienen que silenciar los fusiles y entregarlos. Eso no es así. Mire, Julio, prácticamente no solo en Colombia, en todas las partes del mundo, la guerra ha comenzado por la tenencia y la posesión de la tierra. Entonces, según las estadísticas, en Colombia hay más de 8 millones de campesinos sin tierra, 8 millones de campesinos desplazados que están en las ciudades, y eso usted lo sabe muy bien. Entonces, completamente falso esa idea que venden los medios de comunicación, que la guerra es porque hay guerrilla. No, eso no es cierto. Entonces yo les pregunto algo. Cuando la masacre de las bananeras en 1928, la historia no registra que había FARC. Cuando matan a Jorge Eliezer Gaitán, la historia no registra que había FARC, ni guerrilla, ni ELN, ni nada por el estilo. Entonces la pregunta, ¿quién mató los trabajadores del banano? ¿Quién mató a Jorge Eliezer Gaitán? ¿Quiénes fueron los responsables de esa guerra, la que llamaron la guerra bipartidista? ¿Quiénes son los responsables? Entonces aquí le echan la culpa al más pendejo. Entonces eso no es así, eso hay que recordar la historia y hay que ponerse uno en los zapatos de la gente, de las comunidades, de los indígenas, de los campesinos, que es los que han sufrido toda la violencia, la represión del Estado. Sí. Señor Mendoza, y usted toca temas que por supuesto aún muchos años después se está todavía buscando la verdad. Y en el propósito de esa verdad, en ese tribunal que ustedes plantean que sea imparcial, ustedes van a confirmar, van a contar la relación que tienen ustedes o que tengan con alcaldes o con miembros de la fuerza pública que ustedes sobornen. ¿Qué nos puede contar sobre esto? No, señor, eso es imposible. Entonces ustedes nos ponen en el camino de los soplones, eso no lo podemos aceptar.
Si no tuviéramos apoyo de sectores de la población civil, de sectores allá del alto gobierno, pues la guerrilla no existía. Pero usted habla de verdad, señor Mendoza. ¿Cómo así que los soplones? Si ustedes están pidiendo verdad, el país también necesita la verdad de los que ustedes han tenido relación y son funcionarios públicos. ¿La verdad no debe ser de todos los lados también? ¿Por qué soplones? ¿Cómo así que soplones? No, pues sí, señor. Porque es que lo que están haciendo ahí, vea, por ejemplo, por ahí escuché decir cuando eso no se acordó en La Habana, allá en La Habana se acordó que la defensa era una defensa colectiva y entonces ahora pusieron a todos los guerrilleros por separado a declarar. Entonces aquí hay unas responsabilidades del Estado, de los altos funcionarios, de los sectores de las fuerzas militares y pues claro, la guerrilla también ha cometido errores. Y eso hay que solucionarlo, pero eso hay que solucionarlo a través de las vías dialogadas, con medidas concretas. La reparación no solamente echar discursos, no, la reparación es devolverle a las víctimas lo que se les ha arrebatado. Por ejemplo, a los campesinos sus tierras, es decir, sus pertenencias. Esa es la propia reparación. Y claro, tiene que uno pedir disculpas, claro, hay que pedirlas, porque así es. Sí, pero es que usted habla mucho de las responsabilidades de los demás y poco de las FARC. Y resulta que cuando habla de lo que hacen las FARC, habla de errores. No son errores, son crímenes. Y sí, la historia de la violencia de Colombia es larga y compleja, pero ustedes son uno de los protagonistas de primera línea y responsables de esa violencia. Además, usted acaba hablando del narcotráfico como un invento, que ustedes no tuvieran nada que ver. ¿No será que lo primero que hay que hacer es que hablar de crímenes y no de errores y asumir las responsabilidades en esta larga historia de violencia que tienen las FARC en el país? Sí, señor, pero es una cuestión bipartita, porque es que ustedes nos están acusando directamente a nosotros y entonces ¿el Estado qué? Entonces, ahí hay responsabilidades como acá, porque es que esta guerra se prolongó mucho. Y las guerras cuando se prolongan tanto se desgradan, y ustedes saben más que yo. Las guerras cambian de protagonista, como cambian de protagonista los partidos políticos, las empresas. Y es vea, vuelvo y repito, yo estaba muy convencido que los acuerdos de La Habana, la guerra ya iba a ser cosas del pasado. Y no fue así. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿O el Estado o somos nosotros? Pero mire, señor Mendoza, a propósito de la pregunta de Félix, hay un hecho concreto, es que usted puede ir a la JEP y contar su verdad, soportarla, lo que usted dice, pedir perdón, reparar, pero lo que construye el futuro serio de un acuerdo de paz es determinar toda la cadena de responsables de la violencia en Colombia. Y para eso se necesita, en el caso suyo, como comandante, la verdad. ¿Usted está dispuesto a ir a la JEP, a ese tribunal, y contar la verdad? Pues la disposición es toda. Cuando hablamos de un proceso de paz y queremos continuar con el proceso de paz y la mesa, es porque en algún momento se tiene que asumir responsabilidades, pero esas responsabilidades deben ser con hechos concretos, con seguridad jurídica, donde uno pueda verdaderamente vivir en paz, trabajar, que es lo que queremos. Vea, la vez pasada yo no pude tener una cuenta bancaria porque estaba en la lista Clinton. Yo no pude votar porque estaba inhabilitado. Bueno, y entonces, ¿para qué se formó el proceso de paz? Si el proceso de paz en uno de sus puntos habla de garantías políticas, entonces no tiene ninguna presentación. Y créame, Julio, que nosotros no vamos a caer en ese error esta vez. Eso no puede ser así. Entonces nos tienen que garantizar las garantías políticas, la vida y la situación jurídica. De lo contrario, va a ser muy complicado construir un proceso de paz en democracia y reconciliación para todos los colombianos. Pero esa oportunidad, esa mano que ha extendido el presidente Petro, ¿usted cree que tiene futuro? Pues eso esperamos todos. Es el único presidente que se le ha jugado por las transformaciones y por la paz y por los cambios, por la protección de la vida, por la protección al medio ambiente.
Es el único que es decir, ha tratado de hacer eso, pero no ha podido, no lo han dejado. Y nosotros sabemos todas las trabas que le han puesto, todas las amenazas, porque resulta que es que Colombia tiene una de las oligarquías más corruptas del mundo. Y eso todo el mundo lo sabe. Es la única en el mundo que tiene esas posiciones tan arcaicas, tan cavernarias. Entonces aquí el sistema corrupto de Colombia le tiene miedo a los cambios, le tiene miedo a la democracia y por eso matan a toda la gente. Por eso mataron a la Unión Patriótica, por eso han matado a más de 1.600 líderes que después del 2016. Entonces la responsabilidad no es de las guerrillas. Como le digo, uno puede, yo estoy dispuesto a decir, hermano, yo pido disculpas por los errores que cometimos, pero tiene que ser una cuestión bipartita, no individual, sino bipartita. Mire, en estos momentos, Julio, usted sabe que no hay ni un presidente en la cárcel, no hay ni un alto oficial en la cárcel, solamente han sido amagos. ¿Y cuántos soldados y policías entonces están judicializados? Pero a ver, el general Montoya, responsable de todos los crímenes de Medellín, de la Comuna 13, ¿está en la cárcel? ¿Uribe está en la cárcel? No, entonces así no es. Entonces, o todos en la cama o todos en el suelo, Julio. Pues, señor Mendoza, ojalá que esta oportunidad que tiene La Paz con el grupo que usted lidera pueda llegar a buen puerto, que pueda haber justicia, verdad, reparación, compromiso de no repetición, que ustedes puedan mantener este cese al fuego unilateral que usted nos ha confirmado y sobre todo, especialmente en tiempos de Navidad, de reconciliación, como es diciembre. Gracias por atendernos y ojalá que, repito, sus conversaciones de paz con el Estado colombiano puedan surtir el resultado que todos queremos. Ha sido usted muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, Julio, y por aquí a la orden, y seguiremos ahí en la búsqueda de la paz sin desfallecer.